La compraventa es uno de los pilares del comercio, pues se produce para vender, se compra para vender y se vende para ganar dinero. Quédate conmigo, pues este video es el primer paso, para que conozcas aspectos legales de la compraventa, lo cual te puede ayudar cuando hagas negocios. Primero que nada, muy buenos días a todos. El tema que abordaremos en este video es el de aspectos generales de la compraventa. Para comenzar con el tema debemos responder a la pregunta: ¿qué es una compraventa? La respuesta es que, la compraventa es un contrato, en el cual, un vendedor se compromete a transferir la propiedad de una cosa o un derecho, a cambio de que, el comprador se comprometa a pagarle un precio cierto y en dinero. Dicho lo anterior, podemos observar, que los aspectos que le dan identidad a este contrato son: que se transmite la propiedad de una cosa o derecho. Esta característica lo diferencia de otros contratos, como el arrendamiento en que solo se transmite la posesión, pero no la propiedad de los bienes. Es oneroso, pues, ambas partes asumen compromisos recíprocos. Esta característica lo diferencia de otros contratos como la donación, en que solo una de las partes obtiene provecho. El pago debe ser principalmente en dinero, lo que lo diferencia de un contrato de permuta, que consiste en un intercambio de bienes. Pasemos ahora al objeto del contrato, que consiste en aquello a que se comprometen los contratantes. Por un lado, el vendedor asume el compromiso de entregar la cosa vendida, la cual debe ser determinada o determinable, es decir, que se debe poder identificar la cosa vendida. Asimismo, debe existir en la naturaleza. Esto significa que no se pueden vender cosas imaginarias, imposibles de percibir con cualquiera de los 5 sentidos. Además, debe estar en el comercio, pues existen cosas que su venta está prohibida, por lo que sería ilegal comprarlas o venderlas. Respecto al comprador, su compromiso consiste en que debe pagar un precio, que debe ser cierto, ya que la cifra debe ser clara e inmodificable, pues no se podría pagar una cantidad desconocida. Asimismo, debe ser en dinero para que se considere que el contrato es de compraventa, de otro modo, estaríamos ante un contrato distinto. Además, el precio a pagar debe ser justo, pues, en caso de que una de las partes obtenga un beneficio excesivo, por abusar de la ignorancia, inexperiencia o miseria de una persona, nos encontraríamos ante uno de los vicios de la voluntad denominado lesión. Ahora, hablemos de las obligaciones esenciales de las partes. El vendedor está obligado a, punto número 1, entregar al comprador la cosa vendida. Punto número 2, a garantizar las calidades de la cosa, y, punto número 3, a prestar la evicción. Analicemos cada uno. La entrega de la cosa vendida. Es una obligación evidente, pues cuando compras algo, tu finalidad es poder disponer del objeto comprado, y para ello, es necesario que se te entregue. Sin embargo, el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida, si el comprador no ha pagado el precio, a menos que las partes hayan convenido otra cosa. Ahora bien, la entrega puede ser material, por ejemplo, cuando compras un celular se te hace la entrega inmediata del producto comprado. Pero, la entrega también podría hacerse documentalmente. Por ejemplo, cuando compras un terreno, se entiende que hay una entrega al firmar los documentos que transmiten la propiedad. Garantizar las cualidades de la cosa. Esta obligación se relaciona con la característica de que la cosa vendida sea determinada o determinable, pues el bien vendido debió identificarse, para saber qué es lo que se está vendiendo, que a su vez, es lo que se está comprando. Entonces, determinar las cualidades de las cosas es necesario para cumplir correctamente con esta obligación. Por ejemplo, pensemos que tienes una mueblería, por lo que, acudes a una maderería a comprar madera de roble y de encino de primera calidad. Además, las tablas que compras miden 2,5 metros de alto, por 1,5 metros de ancho, con un grosor de 5 centímetros. Así que, el vendedor debe entregarte tablas de madera que cumplan con las características señaladas. Por ello, como comprador puedes negarte a recibir la madera en caso de que quieran entregarte madera de otro tipo de árbol, con medidas distintas o de calidad inferior. Prestar la evicción. La evicción sucede cuando el comprador de una cosa es privado de lo que compró por medio de una sentencia, esto, debido a la existencia de un derecho anterior a la adquisición. Por ejemplo, pensemos en una persona que pidió un préstamo al banco, y como garantía hipotecó su casa. Después la misma persona decide vender esa casa. Y tú la compras sin saber que estaba hipotecada, hasta que, un día el banco demanda que la rematen, porque el anterior dueño no pagó el préstamo hipotecario, y al final el juez ordena el remate de tu casa. El ejemplo anterior muestra una situación injusta para el comprador, así que como una medida para protegerlo, se obliga al vendedor a hacerse responsable ante el comprador, en caso de que situaciones similares sucedan. Por ahora, no profundizaremos más en el tema de la evicción, para evitar salirnos del tema, pero mantente atento porque haré un video al respecto.
En cuanto a las obligaciones del comprador, este tiene la obligación de pagar el precio en el tiempo, lugar y forma convenidos. De lo anteriormente dicho, notemos que es posible incluir en la negociación lo siguiente. El tiempo. Pues se puede convenir que el pago sea, antes, durante o después de recibir la cosa comprada. Por ejemplo, cuando acudes a una mueblería a comprar, es posible que al momento de pagar te pidan tu domicilio para después entregarte el mueble en tu casa. Claramente el momento de pago y la fecha de entrega no coinciden, pero está bien, porque para ambas partes es más cómodo que la compraventa funcione así. Entonces, recuerda que este aspecto lo puedes negociar para que tus contratos satisfagan mejor tus intereses. El lugar. Pues, se podría recibir la cosa comprada en un domicilio y pagar el precio en otro. Volvamos al ejemplo anterior, notemos que el mueble se paga en el local del vendedor, mientras que la entrega se hace en el domicilio del comprador. Ello es posible, porque al momento de comprar, se da una nota de pago al comprador, y además se le pide un domicilio para hacerle la entrega. De modo que, al entregar el mueble se podría pedir, que el comprador firme un documento donde manifieste que ya le entregaron el producto. Si analizamos la mecánica descrita, podemos notar, que el comprador tiene cierta seguridad de que la otra parte, cumplirá con lo que le corresponde. Porque mientras no se firme la recepción de lo comprado, se podría exigir al vendedor que cumpla con su parte del trato. Recuerda que cuando alguien celebra un contrato, además de considerar el precio y la calidad del producto, también toma en cuenta la seguridad de que recibirá lo comprado. La forma. Pues, podría convenirse que el pago se haga en efectivo, por medio de tarjeta, o por transferencia bancaria. Por ejemplo, cuando haces tu despensa en un supermercado, al momento de pagar tienes distintas opciones como pagar en efectivo, pagar con tarjeta, pagar con vales de despensa, o incluso puedes pagar una parte con vales de despensa y la otra en efectivo. En fin, en ese tipo de tiendas quien decide la forma de pago es el comprador. Entonces, pregúntate, ¿cuáles formas de pago podría usar en mi negocio? Ahora, aclaremos algunas cuestiones relacionadas con el tema. En caso de que no se haya convenido tiempo y lugar, ¿cuándo se pagará la cosa comprada? La respuesta es, que se debe pagar al momento en que se recibe la cosa comprada. Por otro lado, en caso de que lo convenido genere dudas sobre quién de los contratantes deberá entregar primero, entonces, ambos pondrán en manos de un tercero aquello que deben entregar, para después recibir lo que les corresponde. A continuación, responderemos algunas preguntas importantes. El contrato requiere una formalidad para que sea válido. Por regla general, los contratos de compraventa pueden celebrarse en la forma que los contratantes decidan. Sin embargo, cuando la cosa vendida sea un inmueble, entonces se debe celebrar el contrato por escrito y ante notario público. ¿Quién puede vender? Para poder vender una cosa, es necesario ser el propietario de la misma. Sin embargo, también podría vender quien actúe en representación del propietario de la cosa vendida. ¿Qué sucede si alguien vende algo que no le pertenece? La venta sería nula, pues no se puede privar injustamente de su patrimonio a ninguna persona. Pero, al mismo tiempo, el vendedor debe hacerse responsable por la venta irregular que hizo. Pongamos un ejemplo, eres dueño de una motocicleta, la cual estacionas afuera de donde vives, y un día tu vecino la vende a otra persona, y eso sucede sin tu consentimiento. De la situación antes mencionada, podemos identificar a tres personas involucradas en el problema, quienes son, el propietario de la cosa vendida, que según el ejemplo eres tú, el vendedor, que sería tu vecino, y el comprador, que es una tercera persona. Ante este problema, el propietario de la motocicleta puede conservarla, porque le pertenece, y en ningún momento autorizó la venta, así que no asumió ningún tipo de obligación por la compraventa. Por su parte, el comprador tiene derecho a que se le entregue la cosa vendida, pero como eso no es posible, entonces tiene derecho a que le devuelvan el pago que hizo, y si el caso concreto lo permite, también puede pedir que le paguen los daños y perjuicios que le causaron. Mientras que, el vendedor está obligado a devolverle al comprador el pago que recibió, y si en el caso concreto se determina, también deberá pagarle daños y perjuicios. Por otro lado, también existe otra forma en que podría resolverse la situación. Para comentarla, retomemos el ejemplo anterior, así que tu vecino que es el vendedor, podría acudir contigo que eres el propietario de la motocicleta, para comprártela, y así, poder entregarla al comprador. ¿Quién puede comprar? En términos generales, todas las personas pueden comprar. Pero, existen restricciones legales, cuando personas ajenas al propietario de la cosa en venta, se encarguen de administrarla o de venderla. Por ejemplo, el tutor de un menor de edad, no puede comprar los bienes de su pupilo. Obviamente, esta restricción existe para proteger los intereses de los pupilos. Otro ejemplo, son los mandatarios, pues no pueden comprar un objeto que se les encargó vender. Esto es así, porque podrían aprovecharse del poder que se les dio, para beneficiarse excesivamente.
De modo que, esta restricción existe, para proteger los intereses de los propietarios ante sus propios mandatarios. En resumen, además de los ejemplos dados, hay más casos, en donde se restringe la posibilidad de comprar de ciertas personas, los cuales tienen en común que podría haber un conflicto de intereses del comprador, en relación con la cosa en venta. Vayamos a otra pregunta. ¿El comprador puede pagar parte en dinero y parte con otra cosa? La respuesta es sí, pero la condición es, que el valor de la cosa dada en pago, debe ser inferior a la cantidad de dinero pagada. Pues la compraventa, no es un intercambio de bienes. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si una persona vende 2 veces la misma cosa? Para dar respuesta, usemos un ejemplo. Una persona le vende a 2 personas distintas, la misma pieza de arte, de modo que, la cosa vendida es única e irrepetible. Entonces, de esta situación se genera un problema. ¿Cuál de los dos compradores conservará la pieza de arte? La legislación nos indica que prevalece la venta hecha a la primera persona, o sea, el primero en comprar es quien tiene el derecho de conservar lo comprado. Pero, ¿y si no recordamos, en qué momento se efectuaron ambas compras? ¿Quién se queda con la cosa comprada? En estos casos, conservará la cosa comprada quien la tenga en su posesión. Volvamos al ejemplo anterior, puede suceder que el vendedor sea una galería de arte, y que por medio de su sistema electrónico, le haya vendido a 2 personas distintas la misma pieza, por lo que, si el sistema de venta, permite identificar la fecha y hora en que cada uno de los compradores pagó, entonces la pieza de arte se debe entregar, a quien fue el primero en comprar. Por otro lado, podría suceder, que la galería de arte le vendió a uno por medio de su sistema en línea, mientras que el otro acudió a la galería físicamente, por lo que, le entregaron lo comprado al momento de pagar, y se desconoce el momento exacto de esa venta. Entonces, ante esta situación, quien acudió físicamente a la galería puede conservar lo comprado, pues ya se le entregó. Asimismo, podrían ocurrir situaciones similares, como la sobreventa de un producto hecho en cadena, por lo que, se puede resurtir. Por ejemplo, cuando compras en alguna tienda en línea, y se agota el producto, pero la tienda sigue vendiendo, así que dicha tienda resurtirá para hacer las entregas que tenga pendientes, y el orden de entrega se sujetará a la fecha de compra de los productos sobrevendidos. Tratándose de bienes inmuebles, la venta que prevalece es aquella que se haya registrado primero, pues al transmitirse la propiedad, se emiten nuevas escrituras públicas que se deben inscribir ante el registro público de la propiedad. Pero, también podría suceder, que 2 personas compren el mismo inmueble, y que ninguna lo registre, entonces en estos casos, el problema se resuelve aplicando las reglas señaladas en el ejemplo de la galería de arte. ¿Sabías que hay ciertas cláusulas que no se pueden eliminar de los contratos? Por ejemplo, si el contrato es de compraventa, no se puede eliminar la transmisión de la propiedad, ni el pago en dinero. Si te pareció valiosa la información de este video, deja tu like, y comparte. Y si quieres adquirir más conocimiento sobre los contratos, el derecho y los negocios, suscríbete.